Jabatos y jabatas, no diréis que en estos segmentos no os avisamos, que la fecha FIFA para México en noviembre iba a ser muy complicada con las visitas a Estados Unidos y a Canadá. Y vaya, que si lo ha sido, se cierra con 2 derrotas, con un solo gol a favor, con 4 goles en contra y con una situación que empieza a generar muchas dudas. ¿Es el momento de apretar el botón nuclear o, como decía el sabio, que no panda el cúnico? Vamos a ver, quiero opiniones. Tengo un comité de expertos formado por Héctor Huerta, por Barack Feber y por Richard Méndez. Vamos a ver, señores, cómo está la clasificación de CONCACAF. Vamos a ver una pinturita global y enseguida nos metemos en el panorama de México. Hay 4 equipos, los 4 primeros, que están separados tan solo por 2 puntos en la clasificación. Canadá, con la victoria de ayer, se pone líder en la tabla con 16 puntos. Estados Unidos, que no pasó del empate en Jamaica, y gracias, se queda con 15. Después México y Panamá quedan empatados a 14 puntos por el factor de los goles. México todavía entraría directamente en el Mundial y Panamá iría al repechaje. Cuidado con Costa Rica, que sigue ahí con 9, Jamaica está despertando y queda con 7, y más atrás ya quedan El Salvador y Honduras. Y este es el calendario del Tri. Lo más importante, creo yo, 4 de los 6 partidos que quedan se juegan como local, pero cuidadín, que diría aquel, con el próximo partido, el 27 de enero en Jamaica, un escenario donde los jamaicanos no han perdido ni contra Canadá ni contra Estados Unidos. Don Héctor Huerta, viendo el panorama, cómo está la pinturita global, ¿es momento para empezar a preocuparse o, como diría Cristiano Ronaldo marcando en el Camp Nou, calma, calma, que todavía queda mucho? Hola, ¿cómo están todos? Les saludo con mucho gusto. No, es momento de preocuparse, por supuesto. La situación de las 2 derrotas contra Canadá y Estados Unidos, claro que ponen en una situación muy riesgosa a la selección mexicana. Yo no diría tanto de no conseguir el pase al Mundial, sino que te envíen a la vía vergonzosa del repechaje, ¿no? Que las condiciones de los rivales mejoren de tal manera, como ha sucedido hasta ahora, que México en esta crisis que está viviendo, porque de los que están arriba peleando el boleto al Mundial, el único país que podemos decir que está en crisis deportiva ahorita es México, porque Panamá viene a la alza con todo el espíritu de que está ahí metido en la pelea por ir al Mundial, y Canadá y Estados Unidos están imparables, están en una posición. Canadá ni siquiera ha perdido un partido en toda la eliminatoria. Estados Unidos ya sabemos que este calendario muy favorable que le hicieron de local, visita, local, visita, local, visita, no tiene nada que ver con el enloquecedor calendario de México de 4 visitas consecutivas a El Salvador, Estados Unidos, Canadá y Jamaica, ¿no? Que como así se lo pusieron en el calendario, es una locura jugar 4 partidos de visitante consecutivos. Entonces, para México el calendario no es favorable, pero tiene también, si le vemos el lado positivo, en enero y febrero tienen esos 3 partidos para conseguir cuando menos 7 puntos, pero si consigue los 9, estaríamos hablando que no solamente le ganaría a Jamaica de visitante, sino que además sacaría prácticamente a Jamaica con sus 7 puntos, le quitaría todas las aspiraciones de incomodar al cuarto, tercero o al segundo lugar, ¿no? El primer lugar seguramente se irá solo, pero del cuarto en adelante, ahí le quitaría a Jamaica, lo dejaría con sus 7 puntos actuales, lo dejaría ya prácticamente fuera de la pelea. Luego sigue Costa Rica, que con la victoria de ayer se ha metido en 9 puntos y ha recobrado otra vez aire, ha tomado oxígeno Costa Rica. Y si México le gana en el Estadio Azteca, pues le va a quitar ese aire que trae y lo dejaría también ya lejos de los que están peleando la calificación al Mundial. Y enseguida te viene Panamá. Es decir, enero y febrero es clave para México. Si gana sus 2 partidos de local y empata, digamos, el de Jamaica, que no lo pierda cuando menos el de Jamaica, entonces hablaríamos de 7 puntos que le dejarían a México prácticamente ya con la condición muy favorable para que en marzo, ante Estados Unidos en casa, en México, Honduras de visita, que es el peor de la eliminatoria, y El Salvador en el Estadio Azteca también, sería ya, creo que en esos se podrían sumar también otros 7 puntos, con lo cual México calificaría con 28 a la Copa del Mundo. Pero bueno, el asunto es que los números tienen que reflejar la realidad futbolística, claro. Y esa realidad futbolística ahorita no nos permite pensar que México vaya a sumar en las 2 siguientes jornadas 7 puntos en cada serie.
Yo creo que esa seguidilla de 4 partidos como visitante tiene muchísima influencia. Tiene razón Uf, Héctor, porque si vas haciendo lo que está haciendo Estados Unidos, que es básicamente ganar en casa y un empatito o una derrota fuera, vas haciendo la media inglesa, no pasa nada, porque vas alternando. El problema para México es ese, que se le sí. han juntado 4 salidas consecutivas y eso al final tiene un impacto inmediato en la clasificación. Yo me quedo con la capacidad que va a tener México, al menos en cuanto al calendario se refiere, Barak, para tener cierta ventaja respecto a sus rivales. Pero Héctor también dice, y con razón, la realidad futbolística. ¿Cómo se cambia esta dinámica? Porque da la sensación de que futbolísticamente el equipo se está cayendo, que físicamente tampoco anda bien. ¿Cómo se frena esta dinámica, Barak? A ver, muchos van a decir hay que cambiar al técnico. Y está claro que Tata Martino no ha hecho en el tiempo que lleva al mando una selección reconocible y ganadora. Si no va a ser reconocible, por lo menos que sea ganadora. Si no va a ser ganadora, pues más le vale que mínimo sea reconocible, ¿no? Para el mediano plazo. Porque un equipo reconocible que sabe lo que juega, normalmente, por más que tarde, va a empezar a conseguir sus objetivos y no ha pasado ninguna cosa. La selección de Tata Martino daba mucha mejor sensación hace un año y medio que lo que da ahora, ¿no? No hay una evolución, hay una involución. Pero el problema no es Tata Martino, o sea, quien crea que el problema real del fútbol mexicano pasa por el técnico en turno, se ha perdido los últimos 30 años, ¿no? Por lo menos de la historia del fútbol mexicano. Hemos cambiado muchos técnicos, muchos técnicos, y mantenemos a los mismos directivos, ¿no? Quien crea que con los directivos, con el formato actual que tiene tanto la liga como las decisiones que se toman en general en el fútbol mexicano, como sabemos, y no vamos a incidir en ello, pero siempre basadas en lo económico antes que en lo deportivo, pues seguiremos en mini crisis que se tratarán de resolver con salidas de técnicos. Pero mientras los técnicos que lleguen sigan teniendo futbolistas más o menos buenos, pero también más o menos limitados, porque México no tiene figurones, por más que muchas veces quieran venderlos así, pues está claro que hay que empezar respetando también a los rivales, ¿no? Es decir, ni México es tan bueno como se suele pensar respecto al área de CONCACAF, pero tampoco los rivales de CONCACAF, y en concreto los dos que le han sacado los colores en esta semana, que son Canadá y Estados Unidos, son equipos línea por línea que puedas decir rápidamente es que son inferiores a México como en otros tiempos, ¿no? Línea por línea, ni Canadá ni Estados Unidos tienen menos de lo que tiene México. Ya podemos hablar después a profundidad de todo lo mal que se ha hecho en el fútbol mexicano para que pase esto, para que selecciones que estuvieron hace nada, como Canadá, y hace ya mucho, como Estados Unidos, a años luz, ahora estén tan cerca, o al nivel, o hasta superándolo, ¿no? Como vemos en la tabla de clasificaciones. Pero pasa claramente, sí, por un entrenador que no ha hecho del todo bien su trabajo por ahora, pasa por futbolistas que no son nada del otro mundo, ninguno de ellos, nadie te resuelve partidos por sí solo, y pasa sobre todo por un sistema que prioriza en el fútbol mexicano todo lo que no sea evolucionar futbolísticamente. Si se hacen las cosas exactamente igual que como se hacían hace 30 años, ¿cómo quieres avanzar? Sí, eso lo decía, creo que era Albert Einstein, ¿no? Que dice, si tú haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes. Y lo hacía añadiendo, creo que era la definición de estupidez. Creo que Barak tiene toda la razón. Richard, pero ¿es tan inferior o es inferior ahora mismo México a selecciones como Estados Unidos o como Canadá? Da la sensación de que nos hemos como dormido, como en Goodbye Lenin, que aquella película que uno se duerme y cuando te despiertas, todo ha cambiado de repente, ¿no? ¿Qué ha pasado para que de repente Estados Unidos y Canadá le estén compitiendo de tú a México? A ver, hay ciertas cosas que uno tiene que ir separando y definiendo, ¿no? Uno piensa, las estructuras del fútbol mexicano por historia son más que Canadá y Estados Unidos, claro que sí, pero la historia puede ser un librito que usted lleva debajo del brazo y se va a la universidad o va a la escuela a aprender. La historia es algo que pasó, pero la historia hay que tratar de refrendarla en el día a día. ¿Qué está haciendo bien Canadá y Estados Unidos? Bueno, cosas de las que de pronto no está haciendo México de manera oportuna. No le está dando buena salida a sus jugadores al extranjero, por ejemplo. No está promocionando la llegada de jugadores propios del patio, jugadores mexicanos a Sí. la primera división, donde hay que competir con un cupo de extranjeros que para las pretensiones de tener mejores selecciones en el futuro es algo criminal, por ejemplo. Eso no se encuentra de pronto en el fútbol de la Major League Soccer o en los equipos canadienses y que le permiten al jugador local poder llegar al máximo campeonato de cada uno de esos países. Y una vez
desde joven, tener ese desarrollo y poderse mostrar, darle la oportunidad de salir muy joven a Europa y entonces ya encontrarse en un escenario muy diferente al que hoy en día se encuentra el jugador mexicano de las mismas edades o quizá del mismo recorrido. Voy a poner una pregunta fácil. Bueno, ¿cuántos jugadores de esta selección mexicana tienen actualmente experiencia en Liga de Campeones de Europa? Compáralos con los de Estados Unidos o los de Canadá. ¿O cuántos jugadores mexicanos en la actualidad de esta selección han sido campeones de Europa, de la UEFA Champions League? Bueno, hay uno en Canadá y hay otro en Estados Unidos. Te marca que algo ellos están haciendo bien, que México definitivamente no se dio cuenta o dejó de hacer. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Barak. Me recuerda a aquella imagen siempre de el hombrecito subiendo las escaleras y dejándose caer el precipicio y volviendo a subir la misma escalera para volver a caer el precipicio. Los Lemmings, México se, videojuego. exactamente. México se queda en un ciclo y no se da cuenta que los paradigmas hay que cambiarlos de vez en cuando y que se cambian para dar evolución, y eso no sucede en el fútbol mexicano. Y los cambios que se han dado, además, compañeros, han ido para peor. O sea, que se elimine el descenso, que el repechaje sea tan generoso. Yo, para mí, otro de los problemas es que en México no se apuesta por los valores jóvenes, porque el hecho de tener 2 torneos cortos hace que la exigencia sobre los entrenadores sea muy fuerte, que no tengan margen para trabajar, que enseguida se les exijan resultados, y al final eso hace que el entrenador decida apostar por jugadores más veteranos o por jugadores que vienen de fuera antes que desarrollar a un talento. O por la figura mediática. O por la figura mediática, por ejemplo. Pero una pregunta rápida, ronda rápida, porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero es momento, voy a abrir otro melón, es momento de empezar a cuestionar jugadores incuestionables en el Tri. Y estoy pensando, por ejemplo, en el arco, pero también en la delantera. Hay un elefante en la habitación, que es Raúl Jiménez. El chico no está recuperado físicamente al 100% y se nota, la calidad la tiene, pero en el cuerpeo ni los centrales de Estados Unidos ni los de Canadá tuvieron ningún problema para sujetarlo. ¿Es momento, Barak? Sería momento si hubiera alternativas claras, y no las hay en ninguna de las dos áreas. Se puede arriesgar, se puede apostar, pero sería eso, una apuesta. Si la selección mexicana tuviera la calidad y repetición, ¿no? en ciertas posiciones donde tienes, 1, 2, 3, 4 futbolistas, todos de superélite, te diría sí. Pero ¿quién sino Ochoa? ¿Quién sino Jiménez? Y ahí podemos debatir, pero está claro que no hay uno que digamos es imposible, porque no lo hay. Pues a mí me viene a la cabeza, en Ochoa sí que es cierto, y ha habido muy poca rotación también en el Tri, y hay arqueros jóvenes en la Liga Mexicana, o al menos más jóvenes de los serían apuestas, yo estoy de acuerdo, pero serían apuestas. Serían apuestas. A ciegas casi. Pero en el caso de Raúl Jiménez, Héctor, hay un nombre que, claro, me está sobrevolando aquí en la cabeza, CH14, CH17, que son los roles que ha marcado. No sé cómo lo ves tú. Sí, no, yo sí creo que no tenemos tanto talento como para desperdiciarlo por cuestiones que todavía nadie se atreve a aclarar, ¿no? Porque si es cierto que Chicharito cometió un error de disciplina dentro del grupo del Tata Martino, también hay que recordarle al Tata Martino que la historia de la selección mexicana está llena de episodios festivos. O sea, antes de Rusia hicieron un fiestonón en la Ciudad de México, que fue un escándalo en las revistas aquí en México, y que metieron un montón de personas invitadas, y que aquello acabó en el aquelarre a medianoche, terminó muy mal. Entonces, fue antes del Mundial de Rusia, antes de que viajaran al Mundial de Rusia. Y hubo otra fiesta en Monterrey que le costó la suspensión a Carlos Vela, y después su enojo para no ir a una Copa del Mundo, y lo castigaron 6 meses y lo multaron y tal. Y ya hubo otro episodio en Quito donde expulsaron a 8 jugadores de la selección que iba a la Copa América. O sea, si es por indisciplina el Chicharito en un episodio de los cientos que ha tenido la selección mexicana cuando les gusta organizar fiestas, pues entonces no se justifica más que tomar una medida disciplinaria, sancionar como tenga que sancionarse en selección nacional, pero no privarte de la posibilidad de que alguien en algún momento te resuelva un partido. Claro. Y Chicharito Hernández en algún momento te puede resolver un partido y te puede dar puntos. Tal vez el gol que falló Jorge Sánchez anoche, tal vez Chicharito lo mete, ¿no? O sea, el Mori también, lo que pasa es que no estaba en la cancha. O sea, pensando en esa posibilidad. Años, claro. ¿Cuántos partidos ha decidido Chicharito? Los últimos 5 años. Pero en los últimos 3 Chicharito versión 2011-2016, perfecto, totalmente de acuerdo. Esta temporada metió 17 goles. Yo estoy hablando de Chicharito 2021, porque el 2020, 19, 18 no hay nada que platicar de él. Pero en este 2021 sí hay cosas que platicar de él. Voy a abrir otro melón. El jugador es el momento, ¿no?
Hablando de gente que también está por ahí, hablando de la MLS, Richard, otro melón que voy a abrir, que voy a tirar y ya desaparezco, porque también se nos está acabando el tiempo. La Chofis López, ¿no? Que ha tenido un temporadón también en la MLS. Mira la cara de Barak. No, yo pregunto. Claro, yo ya me puedo ir. Estoy preguntando porque, a ver, México no va sobrado de talento, no va Barak sobrado responda. de individual. Hay algo que es muy cierto. A ver, hay jugadores que, y así lo decía el Tata Martino en las declaraciones post partido anoche, hay jugadores que por jerarquía tienen que estar en la selección, dice el Tata Martino. Sí. Yo soy de los que piensa que una selección está bien, te hace falta el jugador de jerarquía, pero te hace falta el que esté atravesando el mejor momento. Yo no solamente me voy a ir al tema del gol. Hoy en día la selección mexicana, para enfrentar a Estados Unidos o enfrentar a Canadá, o para hablar de clase mundial, Héctor Herrera está para seguir siendo titular. Hoy Héctor Herrera no rinde al máximo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es el mejor que se tiene y es el que tiene jerarquía. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Hay una obligación de parte del Tata Martino y creo que es algo que no se está cumpliendo o no tiene por dónde. Hay que dar amplitud de jugadores convocables. Hay que fomentar la competencia por cada puesto. Si tienes no más que un solo delantero y ese es el que vas a depender, entonces tú tienes que tratar de darle competencia a ese delantero y tratar de abrirle la puerta a otros para que vayan a pelearle el puesto, para que el que está hoy seguro de que va a ser titular tenga la necesidad de mejorarse en el día a día. Eso es fomentar competencia. Eso creo que es algo que debería hacer el Tata Martino. Para la zona de volantes igual. Romo de pronto uno pensaba va a tener más oportunidades en el Tri, la va a pelear, pero de pronto no se le dan tantas oportunidades y se termina dejando de fomentar la competencia. Para el caso de los laterales igual, para el caso del arquero de Memo Ochoa, hoy uno dice Memo Ochoa sí, es el mejor arquero que tiene México, pero es que tampoco se ha buscado fomentar la competencia en el arco. Siempre se ha señalado a Memo Ochoa y en algún momento era el conejo, pero Memo Ochoa es el fijo en la selección mexicana y hasta ahí llega el debate, no se habla más de eso. Entonces, en la medida que se siga pensando y dependiendo del jugador de jerarquía y no se fomente que haya más cantidad de jugadores convocables por talento, por condiciones y por competencia para cada puesto, la selección mexicana terminará jugando siempre con los mismos y superados en los duelos individuales con jugadores jóvenes de Canadá como Tejon Buchanan, como Alfonso Davis, como Larin, como sucede con Estados Unidos cuando enfrenta a los jugadores jóvenes, porque en esos dos ejemplos si encuentras cantidad de jugadores que son convocables y que compiten para ganar y para rellenar el puesto de cualquiera en la selección. Cuando no hay competencia, Richard, las orejitas de los jugadores bajan, baja un poquito la tensión, no estás en alerta porque no tienes a nadie que te pueda amenazar con quitarte el puesto. Sin ir más lejos, fíjate la cantidad de jugadores que ha utilizado, por ejemplo, Luis Enrique, es otra galaxia, es otro mundo diferente, pero la cantidad de jugadores que ha utilizado Luis Enrique en la fase de clasificación. Este debate podría durar horas y horas, pero tampoco queremos aburrir a la gente, así que lo dejamos aquí, señores. Un abrazo.